¿Cómo te va, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Me escuchan bien? Sí, te estamos escuchando bien. Por suerte sí hemos retomado la señal y bienvenido la posibilidad de esta comunicación, porque hacía mucho que no hablábamos, porque es una alegría verte, porque sabemos de tu honestidad en tu trabajo y porque creemos que cada vez que lo compartís hay mucho para aprender. Y en esa idea es porque te damos esta bienvenida. Hoy un día en el cual la Nochebuena, bueno, esperemos que vislumbre una esperanzadora Navidad. Venía planteando alguna serie de cuestiones, no sé si tuviste problemas o sé que se te fue entrecortando, y nosotros nos preguntábamos, visto toda esta prolífica producción que tenés permanentemente a través de tu página, El Tábano Economista, vamos a destacarlo, para quien quiera leerlo se lo recomiendo, no lo olvide. ¿Qué es lo que nos podés decir, Alejandro? ¿Qué pasó bien en la letra chica que los argentinos a lo mejor no pudimos ver bien clarito en este 21? Yo creo que el 21 fue siguió el hilo del 2020. Lo que tenemos que tener en cuenta es para ver qué modelo de país se está armando, o qué es lo que estamos intentando, o el gobierno está intentando hacer, que comenzó allá por abril del 2020, empezar a negociar con los bonistas privados. Sí. Una vez que se terminó de negociar con los bonistas privados, se comenzó a negociar con el Fondo Monetario y se puso como centro de la lógica que este país no funciona si no se acuerda con el Fondo Monetario Internacional. Y se siguió la misma lógica en principio que tenía el fondo. O sea, lo primero que hay que tener en cuenta es que si vos arreglaste con los bonistas privados y estás intentando arreglar con el fondo, lo que estás intentando decir es de que a vos vas a necesitar en el futuro dólares, y por lo tanto el modelo de país que vos necesitas tener va a ser un modelo de país exportador, lo cual va o encaja por lo menos en la forma que el Fondo Monetario quiere. Ahora, cuando se pone en el centro de la lógica económica argentina negociar con el fondo, hay dos cosas que empiezan a tener que uno debería de separar. Uno son las condicionalidades que el fondo le pone a la Argentina, que en realidad es lo que el fondo quiere que se discute y no tiene problemas, o sea, cuál va a ser el ajuste, qué tipo de austeridad vamos a tener, cómo vamos a hacer para bajar el déficit fiscal. Esas son las condicionalidades. Lo que no queda muy claro son las condiciones que el fondo le va a poner a la Argentina para que, aún si este gobierno pretende pagar en el 2014, en el 24 o en el 25, no importa cuándo, eso se tendrá que ver con las condiciones que el fondo ponga, es qué tasas tenemos, qué sobretasas vamos a tener que pagar, cuántos van a ser los intereses, cuándo vamos a empezar a pagar, y tener en cuenta que lo que nosotros arreglamos con los bonistas privados más lo que arreglemos con el fondo, en un momento van a confluir los dos pagos en un mismo año. Y ahí, en realidad, lo que pareciera ser que se está gestando es que nosotros vamos a firmar la nueva cláusula para volver a fracasar en el 2024, 2025 o cuando sea. ¿Por qué? Porque cuando tengamos que pagarle a los dos, eso es por un lado, no vamos a poder hacerlo porque estamos hablando, por lo menos, lo que se está diciendo es de que con el fondo vamos a pagar intereses, pero nadie sabe, esto tiene que ver con la condición, nadie sabe si los intereses van a ser, para que la gente entienda, el 1,05% que arreglaron con Macri, más el 2% por haberse excedido de la cuota que Argentina debería recibir, más, en este caso, como nosotros, el acuerdo con el fondo se terminaba en el 2022, más un 1% más porque incumpliste la meta de que del 18 al 22 vos tenías que pagar todas las cosas. O sea que no sabemos si vamos a pagar el 1,05% o el 3%,
o el 0,5%. Bueno, aún aunque nosotros paguemos intereses solamente, la lógica que está imprimiéndose al modelo de país, que ya de hecho es lo que acabo de decir, viene impuesto desde afuera, porque es un modelo de país acordado con que vos necesitas dólares para pagar, por lo tanto vas a necesitar hacer un modelo exportador en donde 10 empresas exportadoras, en realidad 8, 6 son norteamericanas, 2 son una china y otra suiza, van a tener el comercio exterior y donde aproximadamente unas 15 empresas van a tener la lógica de los precios internos. Esto inhibe cualquier tipo de desarrollo que tenga que ver, cualquier crecimiento que tenga que ver con el desarrollo. Debería de olvidarse la palabra crecimiento, ahora voy a explicar por qué, y empezar a hablar de desarrollo que sea mucho más armónico, mejor distribuido. Sí. ¿Por qué estoy diciendo esto? Nosotros en el 2021 vamos a crecer cercano entre el 9,5 y el 10%. Sí. La pobreza bajó un punto solamente. Y el desempleo, que bajó un poco, no está traccionando a la economía. No solamente eso, sino que los que trabajan, y aún mal medido, trabajando siguen siendo pobres. O sea, Argentina es un país que tiene una profunda desigualdad, que la han socavado cada vez más desde la dictadura militar. Solamente el kirchnerismo trató de darle un sentido a esto, que fue una de las desconexiones de las que habla Samir Amin y el Pepe Batela, que se podría hablar de esto. Pero todo lo demás ha sido en realidad moverse en un país que no tiene un modelo, que su modelo está dirigido por pocas empresas que están en puja con una dolarización constante de los precios nacionales, con salarios en pesos pero con precios en dólares, lo cual genera una redistribución del ingreso, una concentración del ingreso cada vez más abismal. Bueno, daría la sensación de que este acuerdo con el fondo, o por lo menos el acuerdo con los privados, más el acuerdo con el fondo, generaría un escenario de la Argentina que va a ser un escenario que no tiene que ver, digo, el año que viene seguramente Argentina va a crecer. Si vos creciste al 10% este año, solamente el arrastre estadístico te va a dar que vas a crecer cerca de un 4%. Ahora, el problema es cómo crecer. Con el menemismo crecías a un 9% y tenías 24% de desempleo. El chiste es que uno debería de empezar a elaborar, y con las armas que nos están dejando cada vez es más difícil, tratar de elaborar un modelo de desarrollo que sea más acorde con la estructura de la Argentina. De hecho, yo creo que, y en esto me voy a meter, y te pido un segundo nada más, se ha perdido desde hace bastante tiempo lo que es el sujeto político. Hay mucha gente que cree que el sujeto político de ese peronismo, o sea, el sindicalismo, sigue estando a la vanguardia, y en realidad hoy el sindicalismo no es como era cuando Perón lo creó, o sea, cuando lo metió adentro del movimiento peronista, no era un brazo del peronismo. Hoy el movimiento sindical vota a sus líderes, supongamos vota a Moyano, porque le va a pelear un mejor salario, pero a la presidencia de la nación son capaces de votar a Macri. Claro. Por lo tanto, ese modelo está en retroceso completo, y no podemos encontrar, o por lo menos no hemos encontrado, dos cosas. El primero, cuál es el sujeto político que el peronismo va a representar, y por otro lado tratar de dar una idea de utopía para el futuro, un nuevo futuro para este país, en vez de estar votando todo el tiempo en contra de, que empezar a votar a favor de alguien, creyendo que el proyecto es completamente diferente, como pasó con Kirchner directamente, y los jóvenes. Digo, es una cosa bastante
bastante simple y muy gráfica para tratar de demostrar qué es lo que quiero. Yo creo que Argentina tiene hoy ese problema. No podemos encontrar, estamos en una pelea por tratar de determinar internamente las grandes empresas, tratar de dolarizar la economía y seguir con esta redistribución del ingreso que solamente los beneficia a ellos, y una sociedad que por otro lado intenta ponerle freno, pero que no tiene una perspectiva, o no le brindan una perspectiva a los políticos diferente, que le dé una opción para pelear una nueva, o un nuevo formato, o un nuevo contrato social, si ustedes quieren, para esta Argentina. Lo cual va a hacer que el año que viene, aún creciendo, que es obvio que va a crecer la Argentina, estemos en un serio inconveniente con respecto a la distribución, con respecto al trabajo y con respecto a la pobreza, que yo creo que es a donde uno tiene que apuntar. O sea, el sujeto político de la Argentina debería ser que no exista más la pobreza. No puede ser en un país que genera alimentos haya gente que no pueda comer. Sí, eso no tiene sentido. Y no estoy hablando de... No. Meter, de este voy a ese para mí debería ser el sujeto político, y por lo tanto esto debería de guiar el sujeto político a una estructura económica o a un modelo de pensamiento de desarrollo económico completamente diferente al actual, que va a seguir va a seguir el año que viene y en los años que sigan, pero lo que se está viendo es que cada vez nosotros retrocedemos mucho más, sí, y reorganizar nuevamente la distribución y el crecimiento en un país es completamente difícil, porque pareciera ser, o nos quieren hacer creer, de que hay una gran asimetría en el poder, entre el privado y el público, con lo cual eso yo descreo, porque es cierto que es asimétrico, pero es asimétrico el poder estatal y el poder privado. Claro. El Estado, si quiere, puede hacer muchas cosas, sí, y puede imponer muchas cosas, pero bueno, tiene que haber una decisión política de qué es lo que vas a hacer. O sea, vos hace poco, hoy creo, sí, que salió de comentario el Consejo Agroindustrial Argentino, que es el que en realidad armó el modelo de país que viene, sí, salió a decirle al gobierno, a pedir una reunión con el secretario de Agricultura, Domínguez, sí, porque quieren subsidiar el maíz y el trigo internamente para que haya precios más baratos. Obviamente que la forma de dividir, sí, el precio internacional del precio interno es con retenciones. Entonces, como no quieren poner las retenciones, lo que están haciendo es quererle sacar un poco del dinero que las exportadoras, cuando exportan, el dinero los dólares que logran, para poder subsidiar internamente a ellas mismas, porque le van, sí, a comprar a ellas, o sea, sí, devolverle por otro lado el dinero, para que el precio interno sea diferente. Y automáticamente le salieron a pedir una audiencia a Domínguez, diciéndole de que esto no era así, que no podía ser así, porque la puja está en que las materias primas tienen que tener un precio dolarizado, y todos los bienes de la Argentina tienen que tener un precio dolarizado, lo cual genera una distribución de ingresos espantosa, y lo cual empieza a demostrar de que muchos de los ministros en realidad son simples CEO de las grandes empresas, claro, porque no se entiende otra lógica de que te llamen como diciéndote, che, yo te puse ahí, para quien se acuerde quién es Domínguez, sí, yo te puse ahí y ahora vos estás queriendo hacer una cosa diferente, cuando en realidad, bueno, sería lógico que se incrementaran todas las retenciones que hay. Por ejemplo, Horacio Robelli tiene un cuadro muy interesante de cómo cayeron las retenciones de todos los productos. O sea, lo que está haciendo es abonando la dolarización, porque está llevando los precios internacionales al sector interno. Esto es lo que estaba hablando cuando uno dice de desconexión, que el Pepe Batel habla. O sea, la desconexión no es que nos salgamos del mundo, es que nosotros tengamos la autonomía suficiente para poder determinar nuestros precios internos, diferente de los precios externos,
porque los precios internos tienen que ver con la lógica del salario y la distribución interna de la torta en la Argentina. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, vos sabés que en torno a ello hay una duda que a veces se genera y que, bueno, vengo albergando desde hace bastante tiempo, y que tiene que ver con aquella referencia que por allí nos prestó alguna vez, yo digo también un historiador, como lo fue Jorge Abelardo Ramos, cuando dice los grandes hitos de la Argentina fue las lanzas para la organización nacional, la libreta de enrolamiento para conquistar los derechos políticos y el carnet sindical para socializar de alguna forma la riqueza. Hoy esa riqueza distributiva no está, y en la medida que estos procesos se iban dando había decisiones políticas que a todas luces lo que se evidenciaba era la decisión de que eso debía ser así. Hoy con esto que vos me decís retomo hacia hace 2 o 3 minutos, es decir, ¿cuál es la decisión hoy? Porque al menos quedaría la posibilidad de decir, no, a esto me opongo, porque esto no lo quiero, porque no tiene que ver con esa línea histórica, porque a mí no me expresa, porque no me representa, pero tampoco representa el programa que a mí me hicieron conocer en el 2019. Y por lo tanto, deslegitimarse desde el discurso para pasar a después decir de que hay un condicionamiento, quienes amamos al país y amamos su historia, nos damos cuenta de que allí había una voluntad de ser y acá hay una voluntad de resistir, pero en esa resistencia lo que hay es la perpetuación de un mecanismo donde ese mecanismo de saqueo no ha sido tocado, no ha sido amenazado, y es al revés hoy. Nosotros elegimos el gobierno, pero los que le dicen al gobierno lo que tienen que hacer son estos mismos grupos que otrora, siglo XIX, principio del siglo XX, y nos van a dejar como esa Argentina del centenario, donde este muchacho Milei anda reivindicando, ¿no me escuchás? Milei anda reivindicando, y resulta que esa Argentina lo que tenía era, sí, unas cuantas familias muy ricas y poderosas y mucho dinero a lo mejor en el tesoro nacional, pero cuando el pueblo tenía que ir a enrolarse eran convocados al servicio militar, el 50% era rechazado porque el otro 50% no le daban las condiciones físicas para poder asumir una responsabilidad de portar un arma. Digo, como aquellos que no tenían dónde caerse muertos, porque el principio del aguinaldo fue con Irigoyen para los empleados estatales, y además porque fundamentalmente nadie tenía nada, nadie tenía asegurado nada, eran contratos o acuerdos entre partes, donde ya sabemos, porque a esa altura, a 40 años de todo esto que se venía dando cuando llegamos al 1920, lo que vos tenías para poder, de alguna forma sortear determinadas situaciones de vida era hacerte amigo del juez. Amigo del juez, donde estos jueces, para que te protejan, digamos, del amos que no querías, y ya te redondeo la idea, son los mismos, y aprovecho diciéndotelo a vos para contestarle acá a María Iglesias, que nos ha escrito mientras nos escuchaba. Nosotros a Macri le dijimos muchas cosas, le dijimos a Macri a toda su línea histórica, que era entreguista y todo lo demás, y nosotros queremos interrogarnos en voz alta, le digo, María, no con ánimo de generar polémica, sino con que Macri robó, pero nosotros no teníamos las herramientas para no dejarlo robar, podíamos denunciarlo, pero lo que le quiero recordar, María, que había fiscales y había jueces de la nación que no hacían nada. Y retomo ahora, más allá de la respuesta, digamos, con este déficit que tenemos en un régimen colonial que se fue desarrollando y que tiene este peso que tiene hoy, para que nos digan lo que nos dicen esta mañana, el Consejo Agroindustrial. ¿Qué institución de aquella Argentina moderna de hace 40 años atrás está en condiciones hoy de dar una respuesta? Están todas disgregadas. Nos encuentran con todo lo que conocimos como herramientas para la defensa del pueblo argentino, están disgregadas, y lo poco que tenemos no se usa. ¿Qué hay que hacer? Sí, a ver, venimos de atrás. Creo que lo primero que hay que hacer, y que se ha venido notando, es que nosotros en el 2019
digo, el progresismo, no sé cómo englobarlo, pero debería ser el progresismo, no dimos una alternativa de país diferente. Esto ha pasado durante mucho tiempo, o sea, y sigue pasando. El neoclasicismo versus el neodesarrollismo, lo que ha hecho es que nosotros nos hemos quejado que ellos son unos saqueadores, pero cuando tuvimos que hacer la sintonía fina de las cosas que teníamos que cambiar, nosotros no las cambiamos por un lado, y tampoco dimos una alternativa de país diferente al que ellos estaban dando. Insisto, acá no se votó por, como en Estados Unidos, para que quede menos chocante, en Estados Unidos no se votó por Biden, se votó en contra de Trump. Y acá se votó en contra de Macri. No se votó por la idea de un proyecto superador de país diferente, con lógicas diferentes. Sí había una serie de eslogan con buenas intenciones que en realidad no han sucedido, porque, bueno, se dieron demasiadas cosas, creo que los ministros no son los que tienen que ser, y después vino la pandemia. O sea, también hay que tener en cuenta que Argentina sufrió, o el mundo tenía serios inconvenientes y estaba al borde de la crisis en el 2019, y en el 2020 caímos en la pandemia, con un gobierno que no había estructurado una lógica diferente, insisto. Creo que nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es pelear internamente adentro del frente o del amplio espectro del progresismo, tratar de pelear por un modelo de país diferente que no tiene que ver con el crecimiento, insisto, tiene que ver con el desarrollo. El crecimiento no es indicador absolutamente de nada, es indicador de otras preguntas. Para que la gente entienda es, si un país, su PBI crece el 3%, no quiere decir absolutamente nada, a excepción que se pongan los hechos del contexto, y lo que va a llevar es a otra pregunta de, y bueno, ¿y debido a qué creció el 3%? Bueno, porque creció, supongamos, el campo. ¿Y por qué el campo creció y no? Digo, lo que tiene el crecimiento, que hace mucho que no se utiliza como indicador, lo que tiene es que te lleva a otras preguntas. Nosotros lo que tenemos que empezar es ordenar nuestra casa e intentar hacer un nuevo acuerdo social. Yo creo que el contrato social que existía de la posguerra, creo que en este mismo programa lo hablamos, escribí, se disgregó, desapareció, fue muy atacado, y ahora la concentración del ingreso ha hecho que sea muy difícil poder maniobrar, no solo para lograr nuevas metas, sino para poder mantener las que se tenían. Sí, o sea, claro. Lo que se ha hecho es empezar a perder los beneficios sociales que se estaban teniendo, o por lo menos que se vean degradados. Digo, la inflación, cuando se habla de inflación y el gobierno hace muy poco por frenarla, lo que está haciendo es horadando los ingresos de aquellos que tienen ingresos fijos, o sea, de los empleados estatales, de los jubilados, esos son los que más resienten esta disparidad de ingresos, este formato en donde, insisto, las grandes empresas quieren dolarizar y por lo tanto suben los precios, y los precios no tienen absolutamente nada que ver, son grandes transmisiones de costo, porque como es oligopólico, monopólico el mercado, lo que quieren es mantener su tasa de beneficio. Sí. Entonces, bueno, nosotros no podemos tratar de que la distribución del ingreso esté determinada por lo menos para que el salario pueda no solamente empatar a la inflación. Este es un problema. Nosotros venimos con una pérdida del 20% del salario durante el macrismo. Entonces no podemos empatar a la inflación ahora, porque seguimos perdiendo 20% y encima no lo estamos empatando. Entonces yo creo que lo que tenemos que empezar a diseñar entre todos es un nuevo contrato social. El problema es cómo se hace cuando el gobierno está llevándonos por una vereda cada vez más angosta, que nos obliga a que ese contrato social tenga grados de libertad cada vez menores.
porque nos están condicionando cada vez más. De adentro y de afuera, digamos. Desde adentro y desde afuera. Desde adentro, muchos socios funcionales al poder del exterior, digamos, a los poderes fácticos externos, y a veces socios, y a veces, bueno, los dueños con sus casas, sus sucursales de casa matriz acá. Es que son los mismos los que quieren que los que quieren que se arreglen con el fondo, son los mismos que fugaron la plata a través del fondo. O sea, son todo lo mismo, no ha cambiado absolutamente nada. Bueno, lo que tenemos que intentar hacer nosotros es modificar desde Soberano, que sería, por ejemplo, la línea interna dentro del Frente de Todos, que creo que tiene muy poco peso, porque el problema que se tiene es que por ejemplo, en Soberanos mismos, las lógicas y las ideas que salen, o los papers, no se difunden en ningún lado y nadie los conoce. Claro. No hay, ¿me entendés? O sea, hay una idea de, por ejemplo, llevar a la Corte Internacional de Justicia el incumplimiento del Fondo Monetario. Sí. Bueno, eso, como lo tiene que llevar el Estado, no lo puede llevar un privado, queda a la deriva, porque el Estado argentino, Belis específicamente, no va a llevar eso, a acusar al Fondo Monetario Internacional de que incumplió su rol internacional y que debería, por lo menos, de acuerdo con el acta de la reunión de Venezuela en 1983, tener corresponsabilidad con los problemas que la Argentina tiene, porque en realidad gran parte de esos problemas los generó el propio fondo. O sea, qué parte quedaría a nosotros y qué parte sería responsable del fondo. Sí, claro. Eso queda por ningún lugar. Todos los diarios están hablando del mea culpa del Fondo Monetario Internacional, que lo hizo el mismo día que nosotros pagamos 1.892 millones de dólares. Sí. O sea, yo la verdad que me equivoqué, pero no pasa nada. Pero no te la devuelvo la plata. Claro, no te la devuelvo la plata. Claro, ni siquiera arreglamos políticamente. O sea, acá ha quedado muy claro que Estados Unidos, en realidad el Tesoro norteamericano, con quien estamos arreglando, que ese es otro problema, el problema geoestratégico, nosotros tenemos que arreglar con el Tesoro norteamericano, y no nos dicen, bueno, nosotros nos equivocamos, entonces tratemos de hacer un arreglo diferente, un arreglo en donde, bueno, haya culpas divididas, aún a pesar de que el Tesoro norteamericano dijo que le habían prestado la plata a Macri para hacer la campaña, y Macri dijo que se la había dado a los bancos para que se fugaran. Claro. Ni siquiera uno tiene nada que decir en contrario, es algo obvio. Ahora, ni siquiera nosotros podemos decir o frenar. Había un artículo de Alejandro Berkovich, y que yo lo incluí, porque escribí diciendo, bueno, está bien, nos prestaron 44.000 millones, bueno, hagamos frente a 22.000, que era lo que nos tenían que haber prestado. Los otros 22.000, o sea, lo que correspondía, los otros 22.000 que fueron por encima, que fueron un préstamo político, que no se siguieron ni la lógica del fondo ni la ley de administración financiera de la Argentina, no se pasó por el Congreso, o sea, no se hizo absolutamente nada. Bueno, esos 22.000 millones restantes, bueno, patímoslo y empecemos a arreglarlo políticamente. Técnicamente tratemos de arreglar los 22.000 que ellos nos prestaron, que aún así son ilegítimos. Sí, claro. Pero bueno, en ningún momento está la legitimidad o ilegitimidad de la deuda. O sea, todos somos aceptadores de un atropello indignante, y que resulta después muy difícil con ese atropello y con las condicionalidades, ahí sí, más que las condiciones, que puedas armar un país con una mirada alternativa, diferente, o con grados de autonomía que te permitan generar un propio desarrollo interno en lo que venga de afuera. Bien, ahora con este dato, mirada radiográfica,
y atento a que esto no solo apunta respecto de lo económico y lo político, sino los déficits y las falencias de aquellos grandes movimientos sociales y políticos o históricos, porque algunos lo son. Parece ser de que hay que o repensar la cosa en la coyuntura, a ver cómo se sortea, pero si no empezamos a barajar y dar de nuevo, y en todos esos ámbitos en donde se puede organizar el pueblo como para poder presentar de alguna forma propuestas o resistir otras, no vamos a poder de alguna manera encontrar una salida, o no sé, y coincido con vos que de Vélez hay que esperar poco. Uno puede entender por qué. Lo que pasa es que eso lo entiende quienes han hecho los acuerdos con los poderes fácticos. Nosotros no nos dijeron de que lo iban a llamar a Vélez. Está bien, los ministros no se plebiscitan, no van a elecciones, pero también no es menos cierto de que las propuestas hay que hacerlas cumplir, y cuando viene un ministro que no las puede hacer cumplir, lo mejor sería que los cambie. Yo creo que la vicepresidenta habló de que los que no funcionan se vayan, y por favor váyanse, sí, váyanse porque ustedes son caros para nosotros, porque todo lo que representa no un malestar circunstancial, sino porque nos están sacando, o nos están arrebatando el futuro. Entonces uno dice, bueno, visto todo este desarrollo que pasa por, tocaste temas de la historia, de la política, de la sociedad, de la economía, hasta que creo que de la ontología de cada uno de los miembros que componen esas organizaciones, y también, ¿por qué no?, algo de política internacional. Cuando vos mirás el exterior, y esta ya es la última y te libero, ¿vale?, porque sé que tenés que hacer, cuando vos ves lo que está pasando en el mundo en esta suerte de disputa interimperial, se decía en la Primera Guerra Mundial, sigue siendo igual durante la Segunda, porque se posicionaban para saquear, y ahora se vuelven a posicionar para saquear, pero siempre a los mismos, a los estúpidos de siempre, que somos nosotros, y da la casualidad que esos estúpidos de siempre somos los que de alguna forma tenemos que aguantar las malas decisiones de algunos. Y esto no estoy hablando de Alberto Fernández solamente, estoy hablando de todos aquellos que de alguna forma no sé, a ver, lo que uno no entiende es cuál es el temor. ¿Es personal? Bueno, flaco, qué sé yo, no te presentes en la próxima, porque si es personal, no te presentes en la próxima. Nosotros necesitamos proyectos colectivos y necesitamos expresiones reales de la voluntad de lo que es el pueblo. No necesitamos narcisistas individuales que quieren pasar a la historia en el bronce. La Casa Rosada, quien la conoce, vos la debes conocer, Ale, está llena de bustos de mármol y de bronce. Creo que de todos los que están allí, si usted apela, llama a cualquier persona que pasa por la Plaza de Mayo y le dice, a ver, ¿quiénes me reconoce? Reconoce a 4. Chau. Te guste para un lado, para el otro, reconoce a 4. Y da la casualidad que tiene que ver con los procesos distributivos. Fíjate vos, qué cosa rara. Qué cosa rara. Yo lo que creo es que nosotros, sobre todo ustedes, que tienen la capacidad de poder difundir las ideas, nosotros tenemos que dar con el Fondo Monetario Internacional una pelea que es completamente tratar de cambiar la dinámica o la agenda, diciendo, bueno, ¿qué pasaría si nosotros no le pagamos al fondo? Porque nosotros le debemos, creo que es el 30-40% del Fondo Monetario, o sea, si nosotros no le pagamos, el fondo quebraría. Quedan en danza 167.000 millones de dólares, de los cuales 68.000 millones arreglamos nosotros con los bonistas privados, que apenas no le pagues al fondo, esos bonos, si valen 80, van a pasar a valer 10. Por lo tanto, los tenedores de esos bonos, en general BlackRock, Templeton, etcétera, los mismos de siempre, y que tienen la LIC en la Argentina, bueno, ¿qué le pasaría? Esa gente no ingresaría a la pelea para decir, no, reorganicemos esto otra vez, porque nosotros estamos perdiendo demasiado. Digo, pareciera ser, en principio, que los únicos que pierden si no le pagan al fondo somos nosotros, y las consecuencias van a ser horrorosas, y nunca te terminan de decir cuáles son las horrorosas consecuencias, que ni siquiera pasaron en el 2001. Hacen un pase mágico ahí para el 2001 diciendo que todos los males que pasaron en el 2001 fueron después de declarar el default, y eso es mentira. Todos los males fueron
Corralito, Corralón, ¿cómo se llama? Megacán, sí. Plan Brady. Todo sí. Eso pasó antes de que nosotros declaráramos el default. Lo hizo Cavallo. Sí. Bien. Después yo demostré en un cuadro que 3 meses después de que vos declaraste el default crecías una tasa del 9%. Sí. O sea, no es cierto eso. Ahora, lo que sí también es cierto, o sea, por un lado, lo que quiero decir es de que las repercusiones y las consecuencias son, si hubiera para la Argentina, de un lado, y para el Fondo Monetario y para los bonistas también hay repercusiones y pérdidas si es que tendríamos que repartir cosas. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros también tenemos que tratar de salir de la lógica de creer de que, cosa que no va a suceder, de que los chinos no pueden salvar, pero sí es cierto que Estados Unidos está reposicionándose después de haber perdido y retrocedido en el mundo muchísimo. Por lo tanto, su patio trasero va a tener que estar alineado, o están con ellos o están en contra de ellos, están con China y con Rusia, porque hay una pelea internacional y uno debería de tratar de jugar un poco más con esa pelea internacional, porque uno sí entiende de que Estados Unidos le diga al fondo, o sea, a los organismos creados en Bretton Woods, que tienen que cumplir la función que tienen que cumplir, porque el Fondo Monetario en realidad lo que cumple es la función de gendarme y de rector de las políticas que se tienen que hacer, porque para eso sirve la deuda. Las deudas no están hechas para pagarlas, están hechas para condicionar, nunca fueron hechas para pagar. Entonces, bueno, si nosotros nos ha tocado en suerte la historia de participar en una disputa, si se tomara en una disputa internacional entre Estados Unidos y China en la que no hay todavía un ganador, bueno, deberíamos de tratar de movernos de mejor manera. Yo sé que lo de Chile va a ayudar, si Lula gana, y dependiendo cómo Lula vuelva, va a ayudar, y que el contexto latinoamericano y la idea de pérdida de la globalización y principio de regionalización también va a ayudar, pero es cierto que deberíamos de moverlo con una lógica mejor que la que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo ahora es solamente decir sí a todo lo que nos están diciendo. Perfecto. Bueno, será materia para reflexionar si el año que viene se puede resistir conservando esta actitud o esta conducta. Yo te quiero dar las gracias por participar en el ciclo, y seguro, bueno, en los primeros meses del año, ya sobre la fecha de lo que se supone va a ser el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si no tenemos una sorpresa antes y parar las antenitas, seguramente tenemos pagos primeros y en febrero de intereses. Sí, sí. Vamos a ver qué perspectivas o con qué nos atajamos, digamos. Vamos a decirlo de otra manera. ¿Qué perspectivas optimistas podemos hacernos o con qué nos vamos a tener que atajar? Pero yo creo que la perspectiva, la más optimista, y que la gente tiene que entender, la gente tiene que estar movilizada. Sí, claro. La única forma que existe de parar las cosas, que se ha hecho con Macri, que se paró mucho en la pandemia y que ha hecho que el país no tenga un vencedor entre la industria y el agro todavía, y que no se haya podido llevar de las pestañas el salario, por más que han hecho grandes esfuerzos y hasta desaparecido 30.000 personas, es con la gente movilizándose. La gente tiene que formar de la movilización. Es un llamado a la reflexión, a cierto sindicalismo, digo también, porque hay que acordarse, y hay que acordarse muy bien, de que no escapaba ni el mismo Perón a los paros del movimiento obrero. Hay que ver los almanaques y hay que ver los diarios de época, porque hay mucha gente que se queja que le hicieron un paro a tal porque no era de su partido, no, pero los que eran del propio partido también se lo hacían, y por caso recuerdo también el MTA y Moyano también no tenía tanta profundidad o no alcanzó, no sé, pero por lo menos sirvió el famoso CES como para generar conciencia, y estos en connivencia con lo que era el plan Fénix, los economistas del plan Fénix en su momento protagonizaban, digamos, la disputa o la batalla ideológica respecto de cómo ver la economía.
Lo que pasa que ahí yo coincido con vos que es la mejor manera. Es decir, hay que salir a la calle para defender los propios derechos, sea como sea, con el gobierno que sea. Nosotros somos, de alguna manera, yo me incluyo dentro del movimiento nacional, ese movimiento nacional que mira desde del comienzo, desde el forjismo, al menos en el siglo XIX, ahí me ubico, Scalabrini, Jauretche, no me aparto nada y nunca, digamos, no es que no me equivoco yo, claro que me equivoco, digo, pero es difícil equivocarse cuando uno mira la política, dónde están los dominadores, dónde están los dominados, dónde están los que entregan, dónde están los que no entregan, cuáles son las medidas que tienen que tomarse y cuáles son las medidas que no. Entonces cuando vos ves una medida repetitiva y terminás en una descomunal piojera, entonces lo ves en la década del 10, lo ves en la década del 30, lo ves después del 55 que baja, en el 76 ya es pavoroso, lo volvés a ver con Mingo Cavallo y entonces te das cuenta que ya no importa en qué partido están, van a estar en todos los partidos. Hay que abrir bien los ojos porque los liberales están en todos los partidos, o los liberales o digamos el sector entreguista, ya no es patrimonio de un solo partido. Esto era como cuando Alejandro Horowitz, sí, el que escribió los 4 peronismos, sí, o los 3, no me acuerdo, decía de que en el 2015 era muy difícil distinguir a los 3 candidatos que eran Massa, Macri y Scioli. Los 3 tenían las mismas características, ninguno había ido a escuela pública, ninguno había sido militante social o militante político, en su facultad, estudiantil, digo, todos eran exactamente lo mismo, y yo sí creo que lo que vos decís es cierto, es cada vez más difícil tratar de distinguir a quienes nos están representando porque parece que todos salen del mismo lugar. Yo creo que sí, esto es otra de las cosas que uno debería de empezar a pensar con este nuevo contrato social, es que los políticos surgidos después de la dictadura militar en el 83 en adelante ya no sirven más para la lógica actual. Bien, sí, es una afirmación dura, es cruel, pero es una afirmación de 2 meses antes de morir también del ex 3 veces presidente de la República Argentina, Juan Perón, cuando decía que si llegaba el golpe, para lo único que iba a recibir el Parlamento era para convalidar todos los condicionamientos que la Argentina tenía y el único destino que le quedaba es ser una colonia. Y después el mismo Jauretche en la década del 60 también se cuestionaba y preguntaba y le decía a los que podían ser los republicanos de hoy, salvando la distancia, pero acá no se cuestiona, digamos, la democracia, habla de qué tipo de democracia, y decía, bueno, mirá, ¿sabés qué pasa? Que cuando el que elegiste no te representa, y cuando el que va al Congreso, lo quiero explicar así porque tiene otras vueltas o algunos giros, explicación Jauretche, dice, y no te representa, y levanta la mano y a vos te da mal, dice, ¿para qué lo querés? Porque, dice, que cuando las instituciones no gobiernan, al menos en la República Argentina, e interpretan los intereses populares, esas instituciones son las alcahuetas de la entrega. Clarito. Clarito. Lo que no tenés, si vos no podés distinguir, y si cuando no podés distinguir, lo que se pone en juego es la democracia, porque lo que sale a la luz es que la democracia no te está dando soluciones, claro, a los problemas normales. Entonces, eso no es un problema de la democracia, es un problema de a quienes representan, claro, los que vos estás votando. Y en realidad, por eso volvemos al principio, es que tenemos que tratar de hacer un nuevo contrato social, tenemos que tratar de determinar un nuevo modelo de desarrollo argentino en el que incluya a todos los argentinos y quite la pobreza, o la pobreza sea el sujeto político. Perfecto. Bueno, Ale, gracias por tu tiempo, como siempre, una alegría haber compartido este ciclo contigo en este 2021 y en lo que fue también el 2020. Esperemos que el 2022 nos encuentre más animosos. Esperemos que sí, pero igual nos va a encontrar en el mismo lugar y peleando por los mismos. Seguro.